Bueno, pues bienvenidos un día más. Aquí nos tienen de nuevo para centrar estos próximos 15 minutos en una charla interesante y, como no, en un relato, que para eso nuestro programa se titula Relatos. Vamos a contar el relato de tantas y tantas personas mayores, que no son viejos del todo, simplemente empiezan a tener problemas de salud. Ahí intervienen los familiares, ¿verdad?, echándoles una mano. Ahí interviene pues un cuidador o una cuidadora. Esa persona está en su casa, a lo mejor vive solo o vive sola y la depresión está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Solución? No, la residencia no es tiempo de residencia todavía. Sí sería tiempo de un centro de día. Y de eso vamos a hablar en estos 15 minutos, ya que recibimos a Laura Ordóñez, que es familiar de usuario de un centro de día. Laura, bienvenida. Muchas gracias, Julia. Un placer Gracias por venir a hacernos compañía y a informar a nuestra audiencia de qué es lo que hace un centro de día. Pero hoy vamos a empezar excepcionalmente por el relato. El protagonista de este relato va a ser tu propio padre, que es el que necesitó en un momento dado los cuidados, las atenciones de los profesionales de un centro de día. ¿Tenemos a tu padre en casa viviendo solo quizás? No, vive con mi madre. Con tu madre, pero tenemos a tu padre que no estaba bien, Sí. Empecemos la historia desde el principio. Bueno, pues mi padre siempre ha sido muy independiente. Le diagnosticaron un Parkinson hace como unos 10 años y él es médico, siempre le hemos visto como una persona súper independiente, todos sus temas médicos los ha gestionado él en el hospital, nunca jamás nos ha involucrado, siempre nos ha ayudado mucho, pero sus cosas ha sido muy celoso de su intimidad. Pero le diagnosticaron esto hace 10 años y lo estuvo llevando por su cuenta con su neurólogo hasta que ya vimos hace como unos 4 años que ya los despistes eran bastante acusados. Él estaba ya jubilado. Entonces, bueno, pues optamos vive con mi madre y entonces pues optamos mi madre se quedaba al principio con él, pero vimos que no era suficiente porque realmente a veces sí que tenía ya despistes serios, entonces que viniera una persona por la mañana, la persona que les ayuda un poquitín en casa, pues también pues le prestaba un poco un vistazo. Y ya vimos que esta solución no era muy buena porque realmente es utilizar un recurso que tienes para un tema doméstico para que supervise a una persona. Entonces oímos hablar del centro de día, que había uno cerca, y estamos un poco confusos porque yo me acerqué personalmente una vez a ver cómo funcionan y vi que había personas pues mayores normalmente, con cierto deterioro cognitivo, y pensé que a lo mejor mi padre podía encajar ahí. Entonces le dije un día: papá, ven que vamos a ir a conocer qué es lo que hacen aquí cerca. Y cuando llegamos ahí, es verdad que él se encontró un poquitín fuera de lugar, quizás porque había personas con deterioros a lo mejor un poquitín más avanzados de los que él tenía. Entonces lo que hicimos para probar la solución, porque el tema que estuviera una cuidadora que le supervisara así en la distancia no nos daba mucha seguridad. Pues le hicieron una terapia personalizada, pues en su caso le pusieron lunes, miércoles y viernes, hacía un día de logopedia, otro día de fisio y otro día de neuropsicología. Y así pues fue entrando en lo que es la dinámica de un centro de día con terapia individual, porque él no se le notaba apenas. Lo cierto y verdad es que ya se retraía un poco más socialmente, él, que es un gran jugador de golf, pues cada vez le costaba un poquitín más, y de esa forma pues conseguimos que cogiera como más confianza en sí mismo y conseguimos como pues que seguía teniendo su Parkinson, su evolución, pero estaba mucho más controlado. Hasta el momento en que bueno, pues ya un día dijimos: vamos a través de la directora, el centro de día es un centro con un personal maravilloso, tienen una capacidad de hacer sentir a los mayores importantes, súper cuidados, se les estimula cognitivamente, se les estimula físicamente, se estimulan socialmente entre ellos, es decir, es un tratamiento integral de la persona que muchas veces cuando se queda en su casa a cargo de un cuidador, pues sí, a lo mejor los hijos, la familia estamos más relajados porque tu padre, tu madre está en casa. Lo cierto y verdad es que en casa no se te van a pasar los males. Es mucho mejor abordar un problema desde la acción, y entonces eso es lo que se hace en el centro de día. Empezamos a probar un día una sesión de grupo, encajó con un grupo de mayores, y cuando venía a casa pues nos contaba historias y iba en principio un día a la semana, y tenía mucha gracia porque
pues las personas mayores siempre cuentan sus batallitas de siempre. Y entonces él ya empezaba a contar como anécdotas propias y nos hablaba de amigos nuevos que había conocido ahí, y ya le empezamos a aumentar el número de días de sesión grupal y cogió la rutina de ir a un centro de día. Y ese es podríamos decir, el final feliz de este relato, que a partir de aquí esto tiene una continuación, y es cuando tú, Laura, te das cuenta de la importancia de estos centros, que son unos grandes desconocidos por la sociedad, sí, que hay muy pocos, y aquí tú aprovechas esta cámara, la tuya, ¿verdad?, para hacer una llamada a quien corresponda, que suele ser la administración, los servicios sociales, para que potencien este tipo de instituciones donde está la solución a muchos achaques de las personas mayores, antes de meter a alguien en casa, que bueno, es un puesto de trabajo, pero desgraciadamente a veces no, esa persona tiene voluntad, pero no es profesional de lo que necesita ese enfermo o esa enferma. Así es, Julia lo ha resumido fenomenal. Yo creo que desde el punto de vista social no se tiene mucha conciencia de lo que se hace en un centro de día para mayores. Es un centro sociosanitario. Hay un conjunto de profesionales, desde el logopeda, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, médicos, enfermeras. Nada tiene que ver con un centro de ocio, ¿vale? Al centro de día van personas mayores con inicio de patologías. Cuanto antes se aborden estas patologías, más lento avanza la enfermedad, y la idea es que el mayor permanezca en su domicilio el mayor tiempo posible, que es realmente donde mejor está. Digamos que es un poco la antítesis a la residencia, ¿vale? Lo que queremos es demorar esa etapa, porque la residencia es otra etapa cuya duración es muy corta, pero el centro de día, si se trabaja bien, realmente el mayor está estirando esta última etapa, que además creo que es muy bonita y se puede disfrutar en familia. Lo que no hemos dicho, que como su mismo nombre indica, son centros de día, de pasar unas horas al día. Luego regresas a tu casa, a tu vida habitual, en este caso pues tienes suerte de que estén los dos, papá y mamá, ¿no? Y duerme en casa, pero durante el día, como quien va, qué sé yo, pues a colegio, pues va unas horas a ser cuidado por esas personas, a recibir el cuidado que necesita y sociabilizar con otros que están en circunstancias parecidas. Eso es, la idea es construirle una rutina a medida para que esa persona tenga una estimulación, ¿vale? Y luego en su casa ya pues está con su familia, o a lo mejor puede tener un cuidador de apoyo si hace falta, pero esa persona se siente útil, tiene una rutina como cualquier persona, porque desde la acción es donde realmente las personas se ocupan. Y creemos que desde el punto de vista de políticos o de sociedad en general se desconoce mucho el papel de los centros de día como servicios sociosanitarios. Bueno, ¿quién se ocupa de los centros de día, digamos, de las personas que no tengan, en fin, posibilidades económicas como a lo mejor la podáis tener vosotros, que no sé si la tenéis o no, pero bueno, que para las clases más humildes también hay centros de día? ¿Quién lleva esto? ¿La Seguridad Social? Sí, pues digo que es un gran desconocido porque curiosamente el centro de día puede ser o privado o concertado o público, es decir, la ley de dependencia al mayor te da una subvención para que pueda ir exprofeso a un centro de día, es decir, que es un tipo de recurso que se desconoce, que está subvencionado y que mucha gente no lo utiliza porque a lo mejor piensa que su familiar no está para ir al centro de día, y lo que animamos desde aquí es que cuanto antes se aborde un problema, un deterioro, que normalmente no nos gusta hablar de ello y es más cómodo que se quede en casa, antes empieza a funcionar. Y encima puede llegar a ser hasta gratuito. Sí. Hacen falta partidas económicas para este tipo de centros. Ahí, con lo económico hemos topado. Sí, entonces ahí estamos hay que tramitar la ley de dependencia. En el caso de la Comunidad de Madrid, bueno, pues va más lento de que lo que a todos los usuarios nos gustaría, pero termina funcionando. Entonces lo primero es acudir al centro de día. Una vez que estás yendo y tú ya has tramitado la ley de dependencia, te la van a conceder con carácter retroactivo. O sea que lo más importante es tomar acción y empezar a abordar el problema desde centro de día, ¿vale? Es lo que recomendamos para tratar profesionalmente una enfermedad, una patología, y luego empezar a abordar la ley de dependencia. En nuestro caso es en el propio centro de día donde nos ayudaron a tramitarla y nos la concedieron con carácter retroactivo, con lo cual pues económicamente es asequible. ¿Qué tipo de mayores con movilidad reducida o con problemas, no sé cómo decirte, pues no sé, mentales o físicos, no podrían ser tratados en un centro de día?
Pues aquellos cuya patología ya realmente está muy avanzada, muy deteriorada, entonces ya no pueden seguir la rutina de grupo y ya su recurso sería otro, o irse a una residencia o quedarse en casa a cargo de los cuidadores. Que bueno, el mundo de los cuidadores, yo siempre digo, Julia, que en España tenemos una mano de obra muy abundante, que son las personas que nos ayudan en casa, el servicio doméstico, que tiene un coste reducido, pero a veces en el caso de un cuidado profesional, pues no cubre las necesidades que necesita una persona con deterioro. Yo siempre digo, pues en el caso de un niño pequeño, siempre digo la elección que tienen unos padres de o dejar al niño en casa hasta que vaya al colegio a cargo de un cuidador, o llevarle a una escuela infantil donde hay profesionales, donde al niño le van a estimular de acuerdo a lo que necesita. Pues en el centro de día para mayores es exactamente lo mismo, la opción es que se quede en casa a cargo de un cuidador o de un familiar, que se hace el cuidador, ¿vale? El esclavo iba a decir a veces, pero es que a veces es muy duro. O optas por un recurso especializado, subvencionado, donde se le trata adecuadamente, con la idea de que permanezca en su casa el mayor tiempo posible. Lo hemos dicho así un poco de prisa y de pasada, pero ¿qué tipo de profesionales trabajan en un centro de día y para qué necesidades concretas? Alguien que, por ejemplo, ha tenido un ictus, lo del Parkinson, todos los problemas relacionados con la memoria, ¿verdad? A veces son problemas de memoria que no es Alzheimer exactamente, pero todo esto puede ser a esa persona se la puede rehabilitar parcialmente de ese problema que empieza a tener ya agudizado con despistes y demás, ¿no? Sí, sin duda. En un centro de día nos vamos a encontrar de momento con el médico, con enfermeras, con neuropsicólogo, con fisioterapeuta, les va a hacer una estimulación física, con terapeuta ocupacional, con logopeda, es decir, están todos los profesionales que necesita una persona con los primeros despistes de memoria, hasta personas ya con patologías mucho más avanzadas, pero no tanto como para que no sepan dónde están, sino que se pueden integrar y se hacen un montonazo de actividades de ocio, pero todas con un propósito terapéutico para frenar el avance de la enfermedad, que es irremediable, pero sí que se puede ralentizar, que es el objetivo. Entran excursiones también en este plan de recuperación, ¿verdad? Sí, se lo pasan realmente muy bien, es que hacen muchas actividades, son súper creativos. Se montan sus grupos sociales, hacen excursiones, hacen musicoterapia, hacen muchas actividades para llenar su día a día, porque yo siempre digo que a cada edad es lo suyo y la tercera edad con inicio de patología no significa quedarse en casa mirando por la ventana y bajar a comprar el pan. Claro. No, se pueden hacer además muchas toda cosas. Esa situación induce mucho a la tristeza y de la tristeza a la depresión, muchas veces ya casi irrecuperable, ¿no? Pues antes de que llegue todo eso, ahí estarían los centros de día y en el último minuto pues vuelve a hacer una llamada, pues no sé, a los que llevan la ley de dependencia, a quien a ti te parezca, porque ahora vamos a tener, bueno, hay una serie de partidas de dinero que tienen que ser distribuidas en las diferentes necesidades que plantea la sociedad en general, pero ahí están los mayores también. Sí, pues yo animaría primero a las personas que tienen mayores, familiares a su cargo con inicio de pérdidas de memoria o despistes, que consideren que se acerquen a los centros de día para mayores para ver cómo trabajan, eso es lo primero. Y por otro lado, animo a los legisladores, a nuestros legisladores, a que fomenten la actividad del centro de día. Es una actividad muy, muy bonita, tiene un impacto social directo en las familias, a que ayuden a esta actividad, a que promuevan el uso. Yo sé que hay una demanda inmensa porque cada vez son más las personas mayores y lo peor es que no lo conocen, porque si se promoviera un poco, yo siempre digo que es un poco como el gimnasio hace 15 años, ahora lo damos por un básico, el oxígeno es normal, lo obvio es hacer gimnasia. Pues los mayores exactamente igual, lo normal debería de ser ir a un centro donde te estimulen y te traten y no quedarse en casa mirando por la ventana. Muy bien, pues ha sido un placer recibirte y tener toda esta información y bueno, y esa llamada que has hecho a quien corresponda, que ya sabemos a quién corresponde, ¿verdad?, para que proliferen los centros de día, que funcionan muy bien, que por cierto, el que atiende a tu padre, vamos a decir cómo se llama ese centro de día. Sí, pues nosotros le hemos llevado a un centro que se llama Salus Mayores, que tienen 4 centros, en Chamartín, en Pozuelo de Alarcón, en el barrio de Salamanca y en Río Rosas.
Tienen todo tipo de plazas, privadas, públicas y concertadas, y en el caso de mi padre, vamos, se han portado que yo no tengo más que palabras de agradecimiento. En términos generales, apuestas por todos los centros de día, que Sin todos duda. ellos tienen muy buenas instalaciones y, lo más importante, muy buenos profesionales, también el aspecto humano que es tan necesario a estas edades. Laura Ordóñez, muchísimas gracias por la visita. Gracias a y ti, hasta Julia. una próxima ocasión. Bueno, pues otro tema interesante que hemos tenido hoy, ¿verdad?, en este tiempo de relatos, y por mi parte despedirme hasta mañana si Dios quiere. ¿De acuerdo? Adiós.